El fútbol siempre ha sido un deporte amado o bastante menospreciado por artistas e intelectuales. Por ejemplo, el escritor argentino Jorge Luis Borges consideraba que se trataba de un deporte estúpido y no podía creer que los argentinos, en medio de su rivalidad política con Inglaterra, pudieran sentir tanta pasión con un invento hecho justamente por los ingleses. Del otro lado del mostrador, con una postura muy distinta, se paraba el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, para quien el fútbol era un gran espectáculo. Cuando era niño, como muchos colombianos, García Márquez jugaba al fútbol pero también al béisbol con pelotas de trapo. En su infancia, Gabo era un golero en las polvorientas callecitas de su Aracataca natal y seguramente albergaba la secreta esperanza de hacerlo algún día como profesional. Empezamos a jugar con pelotas de trapo y alcancé a ser un buen portero, pero cuando pasamos al balón de reglamento sufrí un golpe en el estómago con un tiro tan potente que hasta allí me llegaron las ínfulas, recordó alguna vez el periodista y escritor colombiano. Muchos años después, confesaría que además de sus intentos de ser golero en su niñez, llegó a comprender esas salidas tan fuera de libreto que solía realizar el arquero de la selección, René Higuita. Higuita es un caso muy colombiano. Los colombianos somos capaces de hacer cualquier cosa, pero siempre con un grano de locura. Eso es muy latinoamericano también. Higuita es un gran portero, pero hay que saber que aparte de eso también es un jugador de béisbol. Entonces le gusta correr y cuando la bola no llega a la portería, pues quiere salirse a jugar porque se aburre. Eso nos ha pasado a todos cuando éramos niños. Si nos aburríamos en la portería, pues no resistíamos el salir a buscar la pelota, dijo en una nota titulada García Márquez habla de fútbol en El Balón Gráfico Deportivo, realizada en febrero del año 1991. Y es que el béisbol de antes es el fútbol de ahora, aseguró el Nobel de Literatura en esa misma entrevista, donde no ocultó su admiración por uruguayos y argentinos. Los niños juegan fútbol en la calle ahora, pero cuando yo era niño en la calle o en la escuela se jugaba béisbol. La afición por el fútbol se sembró a fines de la década de 1940, cuando empezaron a llegar jugadores y entrenadores uruguayos y argentinos. Entonces empezó el gran momento del fútbol en América Latina. A partir de entonces se ha convertido en una gran afición nacional, dijo García Márquez también en esa entrevista publicada en El Balón Gráfico Deportivo en febrero de 1991. El escritor recordó la buena actuación de René Higuita en el partido donde la selección de Colombia perdió en forma muy apretada 1-0 en el Mundial de Italia de 1990. De todas formas, en ese mundial, Gabo destacó el papel de la selección y de Carlos el Pibe Valderrama, quien fuera 2 veces campeón con Junior de Barranquilla, el cuadro de sus amores, y semifinalista de la Copa Libertadores también con ese cuadro. El fútbol colombiano tiene un sello latinoamericano y eso es muy importante porque nosotros tenemos que tener personalidad también en el fútbol. Sin embargo, ese fútbol tiene una desventaja, es poco goleador y los partidos se ganan con goles. Pero creo que es algo fácil de subsanar. Además hay una cosa que queda como un trofeo al equipo de Colombia, es la forma en que desorganizó la maquinaria alemana. Hubo un momento en que los alemanes corrían como gallinas en el campo sin saber qué les estaba pasando porque estaban enfrentados en realidad a un equipo de locos, cosa que no creo que quepa en un cerebro computarizado como el alemán. Eso para mí fue un gran orgullo nacional. No es ningún secreto que Gabo nunca fue un hombre muy volcado a las actividades físicas, pero de todas formas jugó al fútbol en sus años de bachillerato en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, donde solía pararse en el fondo como defensa. En ese liceo fue donde comenzó a escribir las primeras líneas de 100 años de soledad. Varios años después viajó a Barranquilla, una ciudad vital para García Márquez, donde encontró trabajo como periodista y también hizo amistad con otros escritores quienes lo impulsaron en el desarrollo de su arte. En ese verdadero templo de la bohemia fue que Gabo puso a consideración de los demás sus primeros textos. Allí fue donde se creó el llamado Grupo de Barranquilla, del que formaron parte Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y Alejandro Obregón, entre otros, cuyas reuniones iniciaron en pequeñas librerías del centro de la ciudad y luego se asentaron en La Cueva, un mítico bar que fue un espacio de fogueo para el joven escritor. En esos años, García Márquez trabajaba en el diario El Heraldo y en los ratos libres que no estaba en La Cueva iba a ver partidos de fútbol con sus compañeros de trabajo. En una conversación con el periodista argentino Jorge Barraza, Gabo volvió a reiterar su amor por el Junior de Barranquilla, cuadro que, como decíamos, llegó a ser semifinalista de la Copa Libertadores de América. En esa entrevista, el escritor recordó una de sus primeras iniciativas periodísticas, el semanario Crónica, que terminó como un diario deportivo que se editaba de una forma muy parecida a la revista El Gráfico de Argentina.
Resulta que en el semanario Crónica, Gabo escribió una serie de perfiles sobre futbolistas reconocidos de la región. La idea tenía el inconfundible sello del periodismo de la vieja escuela. Invitaba a los futbolistas a beber ron blanco y hablar sobre la literatura en una pequeña cantina que quedaba bien frente al estadio Romelio Martínez, considerado la cuna del fútbol colombiano. Era el mismo estadio donde el Junior, el club de sus amores, solía hacer las prácticas. Está de más decir que de esos encuentros salieron excelentes entrevistas. Con un grupo de muchachos del periódico y amantes de las letras editamos Crónica, un semanario que pretendió ser de género literario y cultural y terminó siendo deportivo por imperio del público. Ocurrió que para el primer número elegimos como personaje a un futbolista, Heleno de Freitas, el brasileño tan promocionado. Y causó sensación. Luego cambiamos el perfil de los protagonistas y el interés decayó totalmente. La gente exigía que versáramos sobre deportes. En esos tiempos llevábamos a los futbolistas a tomar un ron blanco y a interesarlos sobre literatura en el estadero Los Almendros, frente al viejo estadio Romelio Martínez, especialmente a los de Sporting de Barranquilla, el gran rival del Junior. De esa época tengo un lindo recuerdo de un zaguero ecuatoriano con quien hicimos amistad, el Chompi Enríquez, gran muchacho, dijo Gabo a Barraza en aquella entrevista realizada en el año 1995. En esa misma charla, García Márquez confesó la decepción que sufrió con la eliminación de la selección colombiana del Mundial de Estados Unidos de 1994, donde Colombia no pudo pasar de la primera fase. Colombia no pudo anotar ni el gol de la dignidad, estaba eliminada desde el primer día, dijo el escritor. Gabo le confesó a Barraza que sintió el gran desconcierto que le generó su selección en el Mundial, sobre todo luego de los 5 goles que Colombia le hizo a Argentina en Buenos Aires en la eliminatoria sudamericana del año 1993. No obstante, el Premio Nobel de Literatura manifestó su gran admiración por el fútbol argentino y en especial por la figura de Diego Armando Maradona. Más es lo que se conoce de él por los que no lo quieren que por los que sí lo queremos. Y si se quiere en esta misma nota, García Márquez, un observador implacable de la realidad, vaticinó sin saberlo y con mucha ironía la creación del VAR. Mientras exista el árbitro, el fútbol será impredecible. Y es que el gran escritor colombiano tenía claro que se trata de un espectáculo más allá de los triunfos o las derrotas. A alguien a quien verdaderamente le gusta el fútbol, nada le importa quién gana o quién pierde, porque solo el verlo jugar es un gran y bello espectáculo. Ayúdanos a crecer y si te gustó este informe, por favor no olvides suscribirte, darle me gusta al video, compartir el enlace y dejar tus comentarios. Un abrazo y gracias por estar aquí.